El Maine. Un acorazado norteamericano hace su entrada en el puerto de La Habana. Llega en visita de cortesía, pero solo unas horas antes han sido avisadas las autoridades españolas, las cuales deciden enviar como respuesta el crucero Vizcaya a Nueva York. La tensión crece, se presiente la guerra. La visita se desarrolla, sin embargo, en un ambiente de excelente cordialidad, recepciones y agasajos mutuos. La curiosidad de los habitantes de La Habana les lleva a concentrarse cada día en los muelles para contemplar el navío visitante. El Maine quedó fondeado en esta zona del puerto a pocos metros de los diques. A las 9:30 de la noche, una cálida brisa tropical sopla sobre las encalmadas aguas del puerto de La Habana. En los sollados del Maine, la marinería descansa ajena al drama que dentro de unos instantes está a punto de ocurrir. La explosión del acorazado Maine la noche del 15 de marzo de 1898 en el puerto de La Habana provoca la muerte de 264 marineros y 2 oficiales. Remember the Maine quedó para la historia como un grito reivindicador. Para España se abrían las puertas de un proceso trágico que la llevaría a soportar una guerra breve pero dolorosa, con el resultado final de la pérdida de sus últimos territorios de ultramar. En las décadas finales del siglo XIX, los restos del antiguo imperio español se caracterizan por su insularidad, su extensión, su dispersión y su lejanía de la metrópoli. España no cuenta con potencia material suficiente para una plena soberanía. Estos son los últimos territorios que le quedan a España. Un conjunto de islas y archipiélagos dispersos por los puntos más lejanos del globo, y que España, por su extensión, dispersión y lejanía de la metrópoli, no puede materialmente defender. El destino de la próspera Cuba está condicionado por su situación estratégica. A un fuerte sentimiento españolista se une el autonomista e independentista. Puerto Rico es la menor de las Antillas, con débil minoría autonomista. Filipinas, con más de 7.000 islas, vive estancada con escasa presencia española. Y los 3 archipiélagos de la Micronesia, unas 700 islas, las Carolinas, las Palaos y las Marianas, que son discretos testigos de la era de los descubrimientos españoles. Estas últimas posesiones iban a ser ambicionadas y disputadas por las potencias imperialistas. Hay muchos 98. El de España no es el único, no es tampoco el primero, y quizá ni siquiera sea el más importante. El patrón de las crisis agónicas finiseculares lo da la Francia del 70. Incluso nuestra palabra desastre es una traducción de la debacle francesa anterior. En España, el propio Cánovas registró este hecho tan impactante para los contemporáneos con una frase dramática pero reveladora. El corazón del mundo ha cambiado de sitio
decía, dando cuenta del declive francés y el nacimiento del nuevo imperio alemán como gran potencia europea. En los Estados Unidos, los 4 años de guerra civil dejaron 1 millón de muertos o heridos y el sur quedó hecho una ruina. Pero una vez conseguida la paz, el país se lanzó a la reconstrucción y pronto emprendería un camino expansionista. Desde esta ciudad, en 1823, el presidente Monroe estableció un concepto diferencial sobre América respecto al resto del mundo. El secretario de Estado Quincy Adams llegó a escribir, ya en 1823, estas islas, Cuba y Puerto Rico, son extremidades naturales del continente norteamericano. Y una de ellas, Cuba, se ha convertido en objeto de suma importancia para los intereses políticos y económicos de nuestra Unión. Es apenas posible resistir la convicción de que la anexión de Cuba por nuestra República Federal será imprescindible para la continuación e integridad de la propia Unión. Para el norte antiesclavista, el deseo de comprar Cuba se ve con muchos reparos. Supone aumentar el poder del sur, pero ese deseo se mantendrá permanentemente. En la segunda mitad del siglo XIX, desde este palacio se seguían gobernando los restos del Imperio español. España sufre a lo largo de buena parte del siglo XIX una grave inestabilidad política en medio de conspiraciones, continuos cambios de gobierno, pronunciamientos militares y esfuerzos por coger el tren de la industrialización que está ya recorriendo Europa. Al mismo tiempo, España se desangra entre guerras civiles, guerras carlistas, en las que unos españoles luchan contra otros por defender un modelo de sociedad y un modelo de gobierno. La política internacional de España era casi inexistente y se reducía a aceptar los designios de otras grandes potencias sobre ella. Con motivo de una reunión de embajadores americanos en Europa que se celebró en la ciudad belga de Ostende, el interés americano en la isla se manifiesta ahora de una forma más clara y descarada. La administración americana envió a Soule y los 2 ministros de Francia e Inglaterra a Ostende para estudiar una posible adquisición de Cuba. Decidieron que si España no vendiera la isla entonces, los Estados Unidos tendrían el derecho de tomar la isla a través de la fuerza, declarando la guerra. El embajador Soule afirma al finalizar la reunión de Ostende: estaremos justificados bajo la ley divina o humana a arrancársela a España si tenemos poder para ello. Y esto por el mismo principio que justifica a un individuo a destruir la casa incendiada de su vecino para evitar que las llamas pasen a la suya. Mientras se hace este durísimo alegato contra España en Ostende, ese mismo año de 1853 nacía en La Habana José Martí, hijo de padre valenciano y madre cubana de origen canario, que llegaría a ser el alma del movimiento por la independencia. La explotación de los tradicionales cultivos cubanos de caña de azúcar, tabaco y café experimentan un gran desarrollo. Los llamados ingenios, es decir, las factorías donde se procesa el azúcar, sufren una gran transformación al aparecer máquinas modernas muy sofisticadas para la época, lo que hace aumentar espectacularmente la producción. Sin embargo, se sufre un considerable descenso en las ventas a Europa, donde comienza a usarse el azúcar extraído de la remolacha. Esto convierte ahora a Estados Unidos en el principal cliente, y aquí está una de las claves fundamentales para comprender acontecimientos que veremos más adelante. Desde este momento, los terratenientes criollos empiezan a pensar seriamente en algo que sin duda beneficiará enormemente sus intereses: la anexión a los Estados Unidos. Un arranque visto con muy buenos ojos por el gobierno norteamericano, que desde hacía tiempo venía mostrando deseos de hacer una oferta en firme de compra a España. Las historias y los historiadores nos dicen que
en el año de 1898 se declara la guerra entre España y Estados Unidos. En realidad, se trata de una guerra tallada de tipo comercial y económica que había empezado muchísimos años antes. Pero el hecho real es uno. Cuba era la mayor productora de azúcar del mundo y el azúcar era el primer producto del comercio mundial en esa época. Ahora bien, Cuba tenía su mercado a escasamente unos 150 kilómetros de distancia y tenía su metrópoli a casi 8.000 kilómetros. Se plantea así un conflicto de tipo comercial que continuamente se está revelando y trayendo consecuencias violentas. La espina dorsal del sistema productivo la constituyen los esclavos traídos por la fuerza del continente africano. La lucha de los esclavos por su liberación fue lenta y trabajosa. Una larga serie de levantamientos que asolan muchas de las haciendas de la isla estallan durante toda la primera parte del siglo pasado. Habrían de pasar muchos años hasta la abolición definitiva de la esclavitud. Brasil y Cuba serían el último reducto en el continente americano del sistema esclavista. 10 años de guerra y revolución significarían un golpe mortal al sistema esclavista, herido ya, desde luego, por los cambios y transformaciones que de manera natural se venían, eso sí, forzadamente, produciéndose en la sociedad cubana. Si vemos la Cuba de hoy, encontramos en ella todos los rasgos de ese pasado. La población ya como entonces, integrada por criollos, blancos y negros, unos de origen esclavos, otros antiguos libres, ya desde el siglo XVI, que forman la amplísima mulatez y variopinta población cubana. Criollos de origen español, mulatas hijas de español y de africano y de chino, forman una importante trilogía en la realidad nacional. Y al fondo, ese mundo de maracas, de mercado, de calle, de paseo, de andar y venir de las gentes, nos retrata un poco cómo es el país. Fernando Ortiz, el gran sabio etnólogo cubano, pudo decir una vez que el país era como un ajiaco, en el cual estaban presentes sobre la huella del indio todas las razas de la inmensa España y del África inmensa. El paso del tiempo llegó a establecer 3 grupos sociales diferenciados entre sí: la población de color, esclavos en su mayoría, los criollos nativos de Cuba, en cuyas manos estaba generalmente la propiedad, y los peninsulares o nativos de la península, comerciantes, funcionarios y militares. El esplendor de Cuba y de La Habana, allá por 1830 y luego a lo largo de casi toda la primera mitad del siglo XIX, fue realmente espléndido, impresionante. La visión de este palacio parece resumirlo todo, y no es el único. No es porque sea la casa de gobierno ni la residencia de los capitanes generales. La vida cortesana de La Habana, la vida de las grandes familias poseedoras de la tierra, ricos dueños de ingenios, cafetales y esclavos, nos sorprende por su suntuosidad y por su grandeza. Muestra de la pujanza de la economía cubana es la presencia del ferrocarril varios años antes que en España se inaugurara la famosa línea Barcelona-Mataró de 1848. Esta locomotora, que todavía se utiliza en la Cuba actual para el transporte de la caña, es de aquella época.
Poco a poco, entre los magnates criollos comienza a surgir un profundo descontento, ya que el monopolio comercial impuesto desde Madrid suponía una verdadera traba a la libertad de comercio con terceros países. A partir de ese momento comienza una sorda lucha entre tierra y poder, entre capital y gobierno, entre España, metrópoli, y Cuba, su colonia. A pesar de todas las luchas del liberalismo en el siglo XIX, que trata de resolver la cuestión de la dependencia a partir de leyes especiales para Cuba que jamás se dictaron. En 1876 los Estados Unidos celebraron sus primeros 100 años. El progreso desde el nacimiento de la nación quedó reflejado en la exposición del centenario montado en Filadelfia. La población había crecido de una forma espectacular. El número de habitantes llega en este momento a 76 millones. Enormes oleadas de emigrantes van llegando de Europa, impulsados tanto por las malas condiciones de vida del viejo continente, como atraídos por las oportunidades que se presentaban en una nación que entraba en una fase de extraordinario desarrollo técnico e industrial. Eran los años dorados, como los apodó Mark Twain, y los llamados varones ladrones eran los reyes. Carnegie, del acero, Vanderbilt, de los ferrocarriles, Rockefeller, del petróleo, y Morgan, de los bancos. Su astucia e iniciativa, juntas con su falta de escrúpulos, les hicieron inmensamente ricos y a la vez estimularon el desarrollo tecnológico y la economía de los Estados Unidos. La otra colonia caribeña donde todavía ondeaba la bandera española era Puerto Rico. Puerto Rico no presentaba a finales de siglo un panorama del dramatismo del panorama cubano. No quiere decir esto que no hubiera insatisfacción con el Estado colonial. Lo que ocurre es que en Puerto Rico, por la situación geográfica, por la situación económica, el autonomismo se veía como una solución que por un lado atendía a las necesidades políticas de derechos y de igualdad política y por otro lado, con un amplio y libre sistema de comercio, podía atender también la situación económica. Al otro extremo del mundo, en el confín asiático del Pacífico, quedaba un territorio de más de 7.000 islas. Las Filipinas, con un modelo de colonización que en nada se parecía al de las colonias de América. A diferencia de Cuba, no existía una masa hispanófila, y los filipinos no eran una raza homogénea, sino que había multitud de etnias distintas. A lo largo de los más de 3 siglos que las Filipinas estuvieron vinculadas a España, hubo una intención evidente de la corona o del Estado español por hacer de aquellas islas territorios rentables. La colonización española de las islas se caracterizó por una administración poco desarrollada, cuyo gobierno estuvo controlado por militares y en el cual la función de la Marina fue fundamental para la defensa y las comunicaciones. Otro rasgo sería el peso considerable de las órdenes religiosas en la vida y en la organización de las islas, tanto por su labor misionera y educativa, como por su función de intermediarios entre la administración colonial y los nativos. No obstante, trabajan los misioneros y ellos consiguen, con ayuda de los funcionarios españoles, que el idioma español se afinque en Filipinas, si bien no en la proporción que en Hispanoamérica, porque el idioma español, digámoslo, nunca fue idioma del pueblo filipino. Fue de una minoría selecta, entiéndase gobierno, milicia, iglesia, comercio y centros docentes. En 1868, la llamada Revolución de Septiembre, acaudillada por los generales Serrano, Prim y Topete, destrona a Isabel II. Con el lema «Viva España con honra», triunfa el sexenio revolucionario, cargado de inestabilidad política. Los aires revolucionarios contagian también a Cuba, que ya plantea seriamente sus ansias de autonomía. El régimen de la Restauración, con su proteccionismo de la industria nacional,
aseguraba a las empresas catalanas el gran mercado de Cuba, que a su vez enviaba a Cataluña materias primas como tabaco y café. Cualquier cambio del régimen económico afectaría a estas grandes empresas catalanas y era algo que no estaban dispuestas a ceder ni a autorizar. Carlos Manuel de Céspedes, prototipo de patricio cubano educado en España, viajero por Europa, era miembro de la masonería y propietario de un ingenio. Céspedes libera a sus esclavos, con lo que el movimiento adquirirá un magnetismo especial para las poblaciones negras. El 10 de octubre de 1868, una fecha clave en la historia de Cuba, con el ejército recién improvisado, los revolucionarios logran tomar la ciudad de Yara y establecer un parlamento constituyente. La lucha por la independencia de España había comenzado. Hay un hecho que es interesante recalcar. La Revolución Española, llamada la Gloriosa, es del 30 de septiembre. La Revolución Cubana es del 10 de octubre. La Revolución de Lares en Puerto Rico es el día 23 de septiembre. Es decir, en solo 17 días, estos tres movimientos vienen tan profundamente unidos que se convierten en un solo gran problema para el gobierno español. El hecho de tener que estar enfrentando tres situaciones extraordinariamente graves, además agravado aún más por dos revoluciones internas dentro de España y por las guerras carlistas, dio a los revolucionarios cubanos un tiempo precioso para poderse organizar y luchar por la independencia. El gobernador de Cuba, general Lersundi, conocía la conjura de Oriente y ordenó el arresto de Céspedes y los otros conjurados. Pero el cable en que se enviaba la orden fue interceptado por un telegrafista amigo de ellos, quien los previno. Céspedes adelantó la fecha de la proclamación de independencia. Innumerables han sido las veces que España ha prometido a Cuba respetar sus derechos, sin que hasta ahora se haya cumplido esta palabra. Viéndonos expuestos a perder nuestras haciendas, nuestras vidas y hasta nuestras honras, reconquistaremos nuestros derechos de hombres, ya que no podamos con la fuerza de la palabra en la discusión, con la fuerza de nuestros brazos en los campos de batalla. Cuba no puede ya pertenecer a una potencia que como Caín mata a sus hermanos y como Saturno devora a sus hijos. Meses más tarde, en Camagüey, los insurrectos se reúnen en asamblea constituyente y Céspedes es elegido presidente. La asamblea adoptó como bandera la del viejo combatiente independentista Narciso López, como reconocimiento a la corriente anexionista a los Estados Unidos. Los reunidos acordaron comunicar al gobierno y al pueblo norteamericano los vivos deseos que animan a nuestro pueblo de ver colocada esta isla entre los estados de la Federación Americana. El capitán general de Cuba es don Francisco Lersundi y su segundo jefe, el conde de Balmaseda, que crea una unidad de lucha antiguerrillera muy efectiva. El jefe de Estado Mayor es en este momento el coronel Valeriano Weyler, que con el tiempo sería un personaje decisivo en la historia de Cuba. Desde el primer momento, si bien el levantamiento de Oriente no constituye aún una amenaza seria, se trata de atajar cuanto antes a las tropas de los líderes sediciosos, cuyo prestigio ascendente entre la población empieza a inquietar al gobierno de La Habana. Antonio Maceo, mulato, jefe de partida y traidor, levantado en armas contra el gobierno de España, sumamente peligroso. Calixto García, peligroso bandolero, rebelde insurrecto y sublevado contra el legítimo gobierno de España. Se le ha visto levantando partidas y es autor de diversos robos a mano armada.
Máximo Gómez, sedicente general de los insurrectos. Fue sargento del ejército español en Santo Domingo, de donde es natural. Muy peligroso y contumaz. Ha hecho armas contra el gobierno de la nación. Ha sido condenado a 6 años de trabajos forzados en esta cantera de roca caliza de San Lázaro de La Habana, convertida hoy en uno de los muchos santuarios martianos que existen en Cuba. El tribunal le ha encontrado culpable de la autoría de una carta a un amigo recriminándole el hecho de haber entrado a filas en el ejército español. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. En este poema enviado desde la cantera a su madre, se aprecian ya las grandes actitudes literarias que muestra el joven Martí. Los padres de Martí consiguen que su hijo sea indultado a cambio de ser deportado a España. Acababa de cumplir 18 años. En un primer momento, no se tiene verdadera conciencia de la capacidad militar de los insurgentes, ni de las consecuencias futuras. Al acentuarse el problema, irán llegando de la península diversos contingentes hasta sumar la cifra de 200.000 soldados. De estos estarán disponibles para las operaciones una media de 50.000. Para cortar el paso al ejército mambí se construyen las llamadas trochas, que eran una serie de fuertes de madera y mampostería unidos por una alambrada de espinos. La primera trocha se construye en la parte más estrecha de la isla, entre las localidades de Júcaro y Morón, dividiendo la isla en 2 mitades, y se consideraba poco menos que imposible su cruce por las tropas rebeldes. La construcción de las trochas es la mayoría de las veces una labor penosísima, ya que había que ir despejando continuamente la frondosa vegetación de la manigua. ¿Quién iba a decirles a estos reclutas, a estos hombres mandados de España, lo que iba a ser su estancia en Cuba? Aquella idea del paraíso, las palmeras verdes, las criollas tropicales, ¿qué es lo que iba a ser? Pues iba a ser un sufrimiento que no se esperaban. Y un sufrimiento debido más que a las actividades de los revolucionarios, a las balas, a los machetes, el sufrimiento iban a ser las enfermedades tropicales, a las cuales estos españoles que venían de la península no tenían inmunidad ninguna. ¿Cuáles eran estas enfermedades? Una, la fiebre amarilla o el vómito negro. El enfermo, relleno su estómago de una sangre medio digerida, la vomitaba. Era el vómito negro. Era esta cosa dramática, aterradora, porque además el que tenía el vómito negro era casi seguro que moría. La segunda, la disentería, que también produjo unos resultados terribles. La tercera enfermedad era el paludismo. Y el paludismo era una enfermedad, no se sabía que siempre recordemos, la Primera Guerra empieza el 68 y acaba el 78. En esta época no se sabía qué era el agente del paludismo y mucho menos cómo se transmitía de persona a persona. Empieza con un escalofrío violento, un escalofrío, el enfermo muchas veces le tiembla la boca, tal del frío por todas partes, se pone ropa, nunca acaba de entrar en calor hasta que sube la fiebre, se produce una enorme fiebre, después el enfermo, después del escalofrío, de la fiebre, vienen los sudores y se termina el acceso palúdico. Los estragos ocasionados en la tropa por las enfermedades fue un factor clave y decisivo en la guerra de Cuba. Un factor que no se tuvo lo suficientemente en cuenta a juzgar por el tremendo saldo final. Las cifras son escalofriantes. Se ha calculado que nada menos que el 95% de las bajas en las filas españolas se debieron a los efectos de las enfermedades tropicales y tan solo un 5% fue producido por bajas en combate, por herida de bala o machete.
Hay además otra cosa, que era lo inadecuado de la alimentación que recibían estas tropas, escasa y poco rica en vitaminas, en elementos nutritivos esenciales para gente que tenía que estarse moviendo en campaña en la manigua, y en el vestuario. Iban calzados con alpargatas y tal, que esto no les servía para andar por la selva. Y además había una cosa, que un problema no es enfermedad mortal ni mucho menos, pero sí bien desagradable, que es un pequeño insecto, el nombre local es la nigua. Esta penetra la piel, hace una pequeña excavación, se queda ahí y esa excavación pica, el enfermo se rasca, se infecta y tal. Y esto era una de las cosas que con las alpargatas que venían nuestros soldados se les complicaba la vida con la nigua. Es decir, no estaban equipados, preparados para el tipo de operaciones y el sitio en que tenían que llevar a cabo todas estas operaciones militares. Los jefes insurrectos evitan en todo momento una táctica de ataque frontal. Su objetivo principal es extender la guerra por toda la isla y luchar en pequeñas columnas de gran movilidad. Esto hace estragos en el ejército español, que continuamente se está subdividiendo para poder atender todos los frentes que los mambises abren. El ejército rebelde ataca y se retira inmediatamente a la manigua. Una de las tácticas que da mejor resultado fue el no dejar dormir al enemigo. Alguien se encargaba siempre durante la noche de disparar de cuando en cuando y desde puntos distintos. El tener la sensación de luchar contra un ejército fantasma en un terreno tan hostil como la manigua minaba día a día la moral de la tropa española. Como podrán apreciar, la manigua es muy copiosa y es muy difícil para andar en el hombre. Pero como el mambí nació en la manigua, para él es muy fácil chapear y cortar la manigua. Para el español era todo lo contrario. Le tenía mucho miedo a la manigua porque no la conocía, no tenía experiencia en andar en la manigua, donde podían haber animales, donde podía hacérsele una emboscada, donde tenían toda la de perder. Y el hombre, el mambí, que nació dentro de la manigua, lo conocía perfectamente y se desplazaba con su machete, cortando toda la manigua y andaba perfectamente bien. Y esa era una gran ventaja que tenía sobre los españoles. Un mambí con un buen caballo vale por 20 soldados a pie. El gran éxito del mambí es saber manejar bien su caballo en los combates, saber lo que tiene en su mano, y ese es el gran éxito que teníamos sobre los españoles. Porque el español tenía el caballo, pero no se conocía su terreno, nada de eso, y ahí es donde nosotros le ganábamos las grandes batallas. En la Guerra de los 10 años, los ideólogos independentistas eran fundamentalmente hombres de la clase alta o media, formados en las mejores escuelas cubanas de la época. Escuelas que tenían fama de seguir los métodos pedagógicos más modernos de la época. También podemos decir de ellos que por su extracción social y precisamente por su nivel de tipo intelectual, no eran los hombres más adecuados para la formación de un ejército. Entonces, la formación del ejército se hizo sobre la base de las clases menos ricas, o si se quiere, más pobres de Cuba, y en gran parte utilizando a los negros esclavos a quienes se les dio la libertad precisamente para llevarlos a la guerra. Esto dio la formación de un ejército independentista en donde se daba el caso realmente excepcional de que junto a los hombres de alto nivel económico y social
estaban los más humildes y los del escalón más bajo de la sociedad. En 1870 el hombre clave en la escena española es el general Prim. Prim había sido el héroe de la Guerra de África, en la que se destacó como un gran estratega. El general conocía Cuba y había visitado los Estados Unidos, por los que declaró públicamente su admiración. Sabía que desde hace tiempo los Estados Unidos deseaban anexionarse la Gran Antilla. Para mí que ha llegado el momento para Cuba de gobernarse por sí misma. No queremos nada más que salir de Cuba. Sin embargo, esto debe hacerse de una manera digna y razonable. Prim negocia secretamente con el entonces presidente Grant. La condición para Prim era clara: negociar, pero salvar la honra de España. Pero esas negociaciones secretas se rompen por la tragedia. Prim sufre un atentado una noche en una calle de Madrid. A consecuencia de las heridas, muere a los 3 días. Para algunos, los intereses económicos hispano-cubanos se ven detrás del magnicidio. El pueblo acuñó una frase: Prim fue asesinado en Madrid. El gatillo lo apretaron en Cuba. Las Cortes eligen por mayoría como nuevo rey a Amadeo de Saboya, quien emprende enseguida viaje a España para posesionarse del trono. El 20 de enero de 1872 tuvo lugar en el arsenal de Cavite una insurrección protagonizada por unos 200 filipinos. Expresaba el profundo descontento que para aquellas fechas existía ya en Filipinas, en distintos estratos de la sociedad, ante la desigualdad legal y de oportunidades que sufrían en el archipiélago los filipinos respecto a los peninsulares. El motín fracasó y fue duramente reprimido. Tras los juicios pertinentes, fueron ajusticiados como promotores de la revuelta 3 sacerdotes filipinos: los padres José Burgos, Mariano Gómez y Jacinto Zamora. En febrero de 1873, el rey Amadeo de Saboya, desasistido desde la muerte de Prim, abdica y se proclama la Primera República Española. La República tiene que hacer frente además a las rebeliones cantonalistas. Todo un ambiente de disgregación que no hace sino dar nuevo ímpetu a los movimientos de independencia de las colonias. Comienza a existir una ayuda efectiva organizada para la compra y envío de armas a Cuba, un fenómeno conocido como el filibusterismo. Eran mercenarios americanos y europeos enrolados por los dirigentes cubanos. En octubre de 1873, la Armada Española apresó en aguas de Cuba al Virginius, un barco filibustero norteamericano, carga de armas y voluntarios para la Revolución de Cuba. El fusilamiento de los tripulantes del Virginius produjo una verdadera conmoción en los Estados Unidos. El resultado fue una sensación de nacionalismo y patriotismo en apoyo al gobierno americano contra España. También influyó la imagen de brutalidad, de crueldad, de que a los españoles no les importaba la vida humana. Mientras tanto, la guerra en Cuba se está alargando más de lo que se pensó en un principio, y además las enfermedades continúan haciendo estragos en las filas españolas. Santiago Ramón y Cajal, que por aquella época se encuentra destinado como capitán médico en la enfermería de Vistahermosa, en plena Manigua, es un testigo de excepción de la situación sanitaria. Ramón y Cajal es en efecto un testigo de excepción. Yo lo he conocido. Yo he conocido a don Santiago en casa de mis padres.
Cuando Ramón y Cajal tendría 80 y pocos años, era todavía un grande hombre, fornido, ya un poco doblado con la edad. Bueno, pues este hombre fornido, a pesar de su fortaleza natural, sufrió terriblemente de paludismo, empieza en Vista Hermosa y a pesar, dice él, de las dosis heroicas de quinina que tomaba, no se acababa de curar. Cajal vuelve a España y en España tarda tiempo en recuperarse. Y su vuelta en el barco ve con el horror de gente enfermos de estos de paludismo más graves que él, que morían a bordo del barco y los echaban por encima de la borda, los entierro de los mares. De todo esto, esta gente que vuelve a España, enfermos, que además los españoles después los reciben con un poco de... Esta gente nos va a traer aquí enfermedades que han pescado en Cuba. Es una situación muy difícil para toda esta gente que retorna de Cuba. Con la llegada de los repatriados a los puertos españoles, la población empieza a percatarse de que la llamada campaña de Cuba es algo más que una guerra al otro lado del Atlántico contra un puñado de negros. Precisamente por la inclusión inmediata de los esclavos como libertos en las luchas de independencia, los españoles trataron de presentar siempre al ejército cubano como un ejército formado por un montón de negros desarrapados. Con esto se llevaba el problema del prejuicio racial hacia la lucha independentista. Cualquiera que revise las revistas de la época verá que en las caricaturas y en dibujos, tanto de la prensa norteamericana como de la prensa española, siempre el combatiente cubano es un negrito. Inclusive se llegó al caso extremo de nombrar a los cubanos con una palabra que es muy famosa hoy y que prácticamente nadie sabe lo que quiere decir. Se les llamó el mambí, mambises, y este nombre negro pasó de ser una palabra insultante a convertirse en una palabra laudatoria para los hombres que luchaban por su independencia. La Primera República termina su breve vida en 1874. Las tropas del general Pavía irrumpen en las Cortes y las disuelven. Se establece una regencia que finaliza otro general, Martínez Campos, proclamando rey a Alfonso XII. Pero detrás de la restauración hay un trasfondo cubano. La oligarquía hispano-cubana ha apoyado decididamente el movimiento a favor de Alfonso XII. Los caminos que conducen a la proclamación del rey pasan por La Habana. Durante la restauración, la aristocracia cubana aparece con 239 títulos, 24 de ellos con grandeza de España. La figura clave de la restauración es Antonio Cánovas del Castillo, el político que construye una monarquía moderna, que busca la transacción y el consenso de todas las fuerzas políticas, que conoce la historia de la decadencia española y que piensa que en política es falso todo lo que no es posible. La paz de la restauración trae la prosperidad, la factoría, la gran fábrica, la banca y la bolsa llegan a su edad dorada. Bilbao es un gran centro siderúrgico. El carbón asturiano quintuplica su producción. Los ferrocarriles cubren toda la península. Los textiles catalanes se quintuplican. Los vinos andaluces, riojanos y manchegos se consagran en el mundo, mientras los agrios de Levante conquistan los mercados internacionales.
La sociedad llena los cafés y acude a la ópera y la zarzuela. Sin embargo, aunque España conoce una recuperación económica y política innegable, esa recuperación queda por debajo del aumento de poder, realmente extraordinario de las grandes potencias. Con un poder más débil, España tiene que encarar el mantenimiento de sus posesiones ultramarinas sin la base industrial, económica y militar necesaria. El principal objetivo perseguido por la Restauración fue dar estabilidad política al país dentro de un orden liberal. Para ello era necesario encontrar una fórmula que permitiera a los partidos alcanzar el poder sin tener que recurrir a la fuerza, a la presión del ejército, como había ocurrido durante los 40 años anteriores. La fórmula adoptada fue hacer de la corona el árbitro supremo en la lucha por el poder entre el partido conservador de Antonio Cánovas del Castillo y el liberal de Práxedes Mateo Sagasta, que aceptó pronto las nuevas reglas del juego. En este mecanismo, el acuerdo entre los partidos para alternarse en el poder según el criterio de la corona estuvo la clave del éxito de la Restauración y también la fuente de su principal problema, porque toda esta construcción política estaba montada no en contra de una opinión pública en gran parte inexistente, pero sí al margen de la misma, de su posible formación y desarrollo. Acabada la guerra carlista, Cánovas tiene, entre otras tareas, que poner fin a la dura y costosa guerra en Cuba y nombra al general que cree más capacitado, el general Martínez Campos. Reflejo de un nuevo ambiente de moderación y realismo, decide el gobierno enviar a Cuba en una nueva misión al general Arsenio Martínez Campos. Había participado ampliamente en la campaña de Cuba y se caracterizó por su sensibilidad, amor al soldado y sentido común. Esa eticidad permitió inclinar la balanza a su favor para compartir con el capitán general Joaquín Jovellares Soler, que gobernaba desde este sitio y desde esta butaca trataba de llevar hacia adelante la espinosa campaña de Cuba en aquellos dos duros años finales que marcan el 76 y el 78 insular. Martínez Campos traía, además de su experiencia militar, un mandato pleno para aventurarse en el campo de promesas políticas fundadas en un programa de transformación que Cuba debía vivir más allá de una firma probable de la paz. Martínez Campos plantea una fuerte ofensiva. Cuenta con 70.000 hombres y con las desavenencias en el bando contrario. Sus tropas capturan al nuevo presidente rebelde, Estrada Palma, que es conducido al castillo del Morro en La Habana y trasladado poco después a la península. La doble política de Martínez Campos de actuación militar y de negociación da sus frutos. Los acontecimientos en aquel bienio terrible se precipitaron. Entre el 76 y el 78 se producen acontecimientos que van a determinar el fin de la guerra, el fin real de la guerra. Y ese fin real se concretará en un lugar de Camagüey llamado el Zanjón, donde se produjo el pacto. La guerra no terminaba con una victoria, sino con un pacto, como era frecuente y como había sido prácticamente un signo de toda la gran batalla interna de la España del siglo. Sin embargo, un hombre ofrecía una resistencia y se convertía en un obstáculo cuasi simbólico de la guerra de Cuba y de las aspiraciones de los cubanos, el mayor general Antonio Maceo. El 15 de marzo de 1878 se encontraron Arsenio Martínez Campos y Antonio Maceo en un lugar de Oriente llamado Los Mangos de Baraguá. Allí se dieron cara a cara los dos poderosos adversarios. Me asombra su juventud, dijo el general Campos al saludar a aquel joven y noble caudillo cubano. La guerra concluiría con un proceso de reformas que el general Campos trataría de llevar hacia adelante con su sentido de tacto, moderación y fineza de espíritu. Había concluido, sin lugar a dudas, un capítulo y comenzaba otro. Al pie de una ceiba, Martínez Campos firma la paz con el general Vicente García. El pacto incluía reformas políticas que igualaban a Cuba con las que legalmente disfrutaba Puerto Rico. Un perdón e indulto para los rebeldes
y la libertad para los esclavos insurrectos. La paz del Zanjón puede verse como un alto el fuego o como una capitulación. Pero allí se cierra un periodo de lucha abierta y España asegura la continuidad de su soberanía. Sin embargo, los compromisos de Martínez Campos no van a ser ratificados en su totalidad por el Parlamento español. El fuego independentista seguirá adelante. En el siguiente capítulo veremos cómo la Conferencia de Berlín tuvo importantes consecuencias para España. Se estableció la doctrina de que el derecho de las naciones sobre sus colonias solo será válido si va acompañado de una ocupación efectiva del territorio. En diciembre de 1885 muere Alfonso XII y se teme un nuevo levantamiento carlista. El filósofo del nuevo imperialismo naval americano, Alfred Mahan, pregona que la nación que domine los mares dominará el mundo. Estados Unidos comienza a crear una gran escuadra. En Madrid, José Rizal lidera el movimiento llamado La Propaganda, destinado a conseguir mayores libertades y derechos para Filipinas. Desde Cayo Hueso, José Martí dio la orden de levantamiento y la invasión se pone en marcha. Maceo, en abril de 1893, consiguió desembarcar con sus tropas en la parte oriental de Cuba, pero el movimiento independentista cubano sufre un durísimo golpe. El 19 de mayo, en la localidad de Dos Ríos, Martí cae en combate. Comienzo así a la llamada Guerra de los 10 años. Los principales líderes cubanos son Antonio Maceo, Máximo Gómez y Calixto García. José Martí es condenado a trabajos forzados en una cantera, acusado de recriminar a un soldado su alistamiento en el ejército español. Las enfermedades tropicales, un factor que no se tuvo suficientemente en cuenta, comenzaba a hacer estragos. Casi el 95% de las bajas españolas son por enfermedad. En 1873 se proclama la Primera República Española, lo que daba un nuevo ímpetu al independentismo de las colonias. Solo un año después se restaura la monarquía con Alfonso XII. La figura clave será Antonio Cánovas del Castillo, quien nombra a Martínez Campos como gobernador general de Cuba. Martínez Campos plantea una fuerte ofensiva en la isla y en 1878 termina la Primera Guerra de Cuba con la Paz de Zanjón. La paz de Zanjón pudo haber sido la gran ocasión de alcanzar una paz definitiva en Cuba. Pero Martínez Campos era consciente de que esa paz estaba prendida con alfileres. Temía que de no aplicarse todo lo acordado, peligraba el acuerdo y se alentaría la oposición en el exilio, que ya había empezado a organizarse. Solicita de Madrid que las reformas autonómicas se apliquen cuanto antes. Es el momento histórico de unir la colonia con España. Todavía Cuba puede ser española, si no será americana. La herencia de Colón la hemos perdido. Cuando la guerra termina, por esta mezcla rara de agotamiento de ambas partes y las mañas diplomáticas de los hombres que consiguieron firmar el Pacto del Zanjón, pues no hubo persecución. Esto resulta sumamente importante porque es una paz que llega después de una larga guerra, pero una paz que llega sin venganza, sin persecuciones, sino que los hombres de la guerra regresan a los poblados y se incorporan a la vida civil. Si la lección más interesante de la guerra de independencia cubana, y ahora me refiero tanto a la guerra de los 10 años como a la posterior guerra de 1895-1898, es que se trata de un conflicto extraordinariamente fuerte, con miles
pudiéramos decir, con cientos de miles de víctimas por ambos lados, y que sin embargo no generó odio al español. Yo creo que resulta sumamente interesante que el idioma popular cubano no acuñara una palabra despectiva hacia los españoles como gachupín, que se utiliza en México, o chapetón, que se utilizó en Perú. En realidad, el español estaba demasiado cerca del cubano, tan cerca que puede decirse que las grandes familias cubanas, por el fenómeno migratorio español, tenían el español, es decir, el antecedente español de la sangre, en el padre, en el abuelo, como máximo en el bisabuelo. Y se sintieron siempre profundamente españoles. José Martí, que es el hombre clave desde el punto de vista ideológico en esta lucha por la independencia de Cuba, dejó un escrito bellísimo en el que señalaba que la guerra no era contra su padre, militar valenciano, ni era contra la madre, española nacida en Canarias, sino que era contra el gobierno español de la época. Y siempre se insistió en que la lucha era contra un gobierno, no contra un pueblo. Por entonces, los estados nacionales desean convertirse en grandes potencias, ambicionan ser potencias ultramarinas. Una corriente doctrinal sostiene cómo la raza blanca, y más específicamente, las naciones anglosajonas y germánicas, están llamadas a dominar a los pueblos de color, gracias a su mayor vitalidad y a su mayor cultura. Josiah Strong llegó a afirmar en 1885: el anglosajón está divinamente encargado de ser el amo de su hermano. ¿Puede alguien dudar razonablemente de que esta raza, a menos que se degenere por el alcohol o el tabaco, está destinada a desposeer a muchas razas más débiles, asimilar otras y moldear las restantes hasta que, en un sentido real y verdadero, haya anglosajonizado a toda la humanidad? En cierto sentido, podría decirse que el nuevo imperialismo adquiere carta de naturaleza jurídica internacional con la Conferencia de Berlín de 1884, en que los estados europeos se reparten amistosamente el mapa de África en un ejercicio de charcutería geográfica no muy edificante que ha venido a conocerse como el despiece de África, gobernado por un principio que ya, por cierto, registran con cierta preocupación los diplomáticos españoles del momento, y según el cual el derecho de titularidad colonial debería fundamentarse en la posesión efectiva del territorio sin que de nada sirvieran las ya periclitadas o los ya periclitados títulos históricos. El 25 de agosto de 1885, Alemania establece unilateralmente un protectorado en la colonia española de las Carolinas. La opinión pública española pide ir a la guerra contra Alemania. Cánovas no se deja arrastrar a un conflicto armado. El canciller Bismarck propone al Papa León XIII como árbitro y su dictamen es aceptarlo. Pero queda claro que en el escenario internacional España se ha decidido por una política que Cánovas llama de recogimiento, porque España no es ya una potencia que pueda permitirse lujos ni aventuras expansionistas. Además, ya no cuenta con alianzas que le proporcionen una garantía internacional para proteger los restos de su imperio ultramarino. Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei. El 25 de noviembre de 1885, después de una larga y penosa enfermedad, fallece en el Palacio del Pardo Alfonso XII.
La situación de España, de nuevo sin monarca, hasta la instauración de la regencia de la reina viuda y embarazada María Cristina, madre hasta ahora de 2 hijas, pero sin heredero varón, hace temer un nuevo levantamiento carlista, sin descartar tampoco un rebrote de la conspiración republicana. Pero el sistema funcionó mediante el acuerdo de los 2 grandes líderes. Cánovas entrega a Sagasta el poder y los liberales gobiernan ininterrumpidamente durante 5 años. El 27 de noviembre de 1885, doña María Cristina de Habsburgo-Lorena presta juramento como regente del reino. Juro por Dios y por los santos evangelios ser fiel al heredero de la corona, constituido en la menor edad, y guardar la Constitución y las leyes. Así Dios me ayude y sea en mi defensa, y si no, me lo demande. En Estados Unidos, Pulitzer amplió la visión periodística, antes limitada a los intereses de la clase alta y a los partidos políticos. A pesar de su estilo sensacionalista, Pulitzer no dejó que el World perdiera consistencia. Exigió precisión en todos los reportajes del periódico para incluir una conciencia social. Este interés en los problemas de los marginados atrajo a las masas de emigrantes y al gran público, llevando al World cada vez más alto en las cifras de tirada. El que iba a convertirse en el segundo gigante de la prensa americana, William Randolph Hearst, llegaba a la dirección del New York Journal. Tomaba así impulso definitivo una carrera de ambición desmedida que más tarde retrataría a Orson Welles en su famosa película Ciudadano Kane. Hearst comenzó una asombrosa carrera en la prensa sensacionalista a la que convertiría en arma decisiva para incitar a la guerra con España. Frente a los sueldos disparatados que ofrecía Hearst, los periodistas de Pulitzer fueron trasladándose a la redacción del Journal. La guerra de la prensa había estallado. Desde esta escuela de guerra en 1890, el capitán de navío Alfred Mahan se convierte en el filósofo naval del nuevo imperialismo. Alfred Thayer Mahan era tal vez el oficial de marina más famoso jamás asociado con la Escuela de Guerra de los Estados Unidos. Esta es su mesa, donde escribió algunas de sus obras, aquí en la Escuela de Guerra, algunos de sus libros famosos, especialmente su libro más famoso, La importancia de la fuerza marina sobre la historia. Su teoría decía que lo importante era la gran batalla y no el ataque contra el comercio del enemigo, así que estaba a favor de crear una flota de guerra capaz de luchar contra destruirla y así tener lo que él llamaba el dominio de los mares.
Mahan sintetizó su teoría en esta frase. No son los mansos, sino quienes poseen grandes naves, quienes poseerán la tierra. Después de su paso por España, José Martí se establece en Nueva York, donde entra en contacto con el Comité Revolucionario Cubano, y desde entonces su actitud en pro de la independencia de la isla le convertirá en una de las cabezas del movimiento independentista. El pleno apoyo al independentismo cubano prende de un modo especial entre los trabajadores de la industria tabaquera de origen cubano, en manos de exilados que se habían establecido en las ciudades de la península de Florida, de Tampa y Cayo Hueso, este último a tan solo 96 kilómetros de Cuba, lo que facilita mucho la conexión clandestina con la isla. En la actualidad, a las afueras de la ciudad de Tampa se conserva casi como entonces el barrio llamado Ybor City, donde llegaron gran cantidad de migrantes, sobre todo españoles, atraídos por la gran prosperidad que el negocio del tabaco ofrecía. Por todas las calles y rincones de Ybor City podemos apreciar hoy la honda impronta de aquellos emigrantes que fueron llegando a lo largo de los años. Aquí nos encontramos frente a la tumba de Vicente Martínez Ibor, un valenciano español que trajo la industria del tabaco a Cayo Hueso y de Cayo Hueso la transfirió a Tampa. Se hizo muy amigo de José Martí, que era hijo de valenciano, y permitía que José Martí viniera a dar discursos y recaudara fondos aquí en la ciudad de Tampa. Rompió de pronto el sol sobre un claro del bosque, y allí, al centelleo de la luz súbita, vi por sobre la hierba amarillenta erguirse, en torno al tronco negro de los pinos caídos, los racimos gozosos de los pinos nuevos. Esos somos nosotros, pinos nuevos. Sí, es la independencia el esfuerzo supremo de mi patria. Los mensajes revolucionarios de Martí incitando al levantamiento comienzan a llegar a Cuba y es, al igual que en la vecina Tampa, entre los trabajadores del tabaco donde prenden de una manera especial. Y España dividida, desmembrada, y en la política desmoralizada, en la administración corrompida, en la industria arrasada. Viene el cargado. En el pecho de Martina escapó un suspiro de dolor, que llevó las manos al corazón y se secó a él implorante. Nada pido para mi hijo, pero estas criaturas, estos inocentes que aún no saben qué tragedia se oculta en su lugar. Por ello te lo pido, Armando. Armando torció la boca en un gesto despectivo. Habitualmente, aprovechando los descuidos de los vigilantes, los lectores que amenizaban las largas horas de elaboración de cigarros leían a los trabajadores consignas revolucionarias. Sí, es la independencia la aspiración unánime de Cuba, porque Cuba no quiere subyugar su vida joven y robusta a la vida débil y rovida que arrastra a la nación del continente. En Estados Unidos, durante unos años, Martí trabaja como escritor, traductor y periodista. Contempla y comenta la inauguración del puente de Brooklyn. Está en la plenitud literaria. Produce Ismaelillo y versos libres. Se le ha considerado como uno de los iniciadores de la corriente modernista en la literatura española. Rubén Darío hizo con frecuencia grandes elogios de su obra.
además de las facetas de libertador y de guerrillero que tuvo Martí en su tiempo y mucho tiempo después, hay que apreciar por encima de todo la obra literaria de José Martí, que no solamente está en sus versos, sino en sus múltiples artículos escritos desde Nueva York para la prensa argentina. Martí era tan grande poeta que nadie menos que Rubén Darío, cuando conoció su muerte, exclamó: ¿qué has hecho, maestro? Además de su quehacer literario, Martí cada vez con más intensidad se entrega a la actividad política y añorando también cada vez más su querida Cuba. Amo a mi tierra intensamente. Si fuera dueño de mi fortuna, lo intentaría todo por su beneficio. Tengo el dolor inmenso de amar con locura la tierra a la que no puedo volver. Hervía entonces en Norteamérica todas las corrientes políticas, sociales, vigentes en la época. Llegaban allí emigrados, llegaban allí gente de diversas procedencias del mundo, y allí había un ambiente realmente más liberal que podía concebirse entonces en el mundo, con todas las contradicciones de aquella sociedad, donde empieza a germinar lo que después fue el imperialismo norteamericano. Y desde Nueva York, que era un faro importante en el mundo, tuvo un conocimiento universal. No hay un extranjero que yo conozca que haya estudiado y conocido más Estados Unidos que Martí. Admiraba la enorme, la inmensa tradición del pensamiento liberal norteamericano, admiraba a Lincoln, por ejemplo, admiraba a Emerson, y temía, y lo decía textualmente, lo que él llamó los gérmenes funestos que en esta república portentosa están creando graves dificultades, graves problemas hacia el futuro. Hicieron de Martí un hombre universal, que llegó a decir: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y allí había un desarrollo económico material extraordinario, pero imbuido de un espíritu egoísta, egocéntrico, y sin un desarrollo espiritual que lo acompañara. La contradicción entre el desarrollo material norteamericano de esa época y el desarrollo espiritual de aquella sociedad es la que encuentra Martí y la que le preocupa por sus pretensiones hegemónicas en América. Martí conecta con los líderes de la insurrección cubana que se encontraban en Estados Unidos, como Maceo y Máximo Gómez, y participa cada vez más en las actividades de los cubanos exilados. Martí comienza ya a ser un personaje incómodo para el gobierno español, que recurre a los servicios de la prestigiosa agencia de detectives Pinkerton. Up until that point, Pinkerton era muy conocida por su persecución de atracadores de banco, tales como Jesse James y Butch Cassidy, criminales famosos de esa época. También se dedicaban a actividades como la recogida de información para el ejército de la Unión durante la Guerra de Secesión. Trabajaban para el presidente Lincoln, llevando a cabo misiones de espionaje. Además, nuestra agencia fue contactada por el gobierno español para investigar las actividades de los rebeldes cubanos, sobre todo de su líder, José Martí, que estaba considerado como el más activo y peligroso. Otra persona que también empieza a ser peligrosa para el gobierno español, esta vez desde Filipinas, es José Rizal, cuya biografía guarda en algunos aspectos cierta similitud con la de José Martí. Ambos, además de la lucha política, desarrollan una incesante actividad literaria. También ambos han estudiado en España, donde se acrecienta, junto a su admiración por lo español, su rotundo nacionalismo independentista. Un nutrido grupo de filipinos, hijos de familias de la clase media alta, vienen a España a perfeccionar sus estudios universitarios y a conseguir sus doctorados académicos, cosa que no les era viable en Filipinas. Ya en España, estos filipinos, cuya edad media era de 25 años,
fundan un quincenario llamado La Solidaridad y organizan un movimiento que en la historia se conoce como la propaganda. Los filipinos pretenden, con estas dos ramas de actividades, conseguir mayores libertades y derechos para los filipinos. Entendían que los primeros pactos entre españoles y filipinos desde su descubrimiento en 1521 por el descubridor Fernando de Magallanes consistía en que los filipinos se unían a España en pie de igualdad con los otros componentes del imperio llamado de las Españas, bajo el lema de Filipinas con España. Pero a la caída de los Habsburgos y con la nueva dinastía, se muda esta política y se convierte a Filipinas en colonia de la corona real, entendiéndose entonces que era Filipinas bajo España, lo cual no comulgaban, lo cual no convenía al pensamiento ni al deseo filipino. Queríamos volver al antiguo lema de Filipinas con España. Y entonces estos filipinos argumentan que si no se vuelve a la política de Filipinas con España, nos veríamos forzados a buscar otra alternativa, cual sería la de Filipinas sin España. Y aquí parte entonces el movimiento emancipador de los filipinos en la propia metrópoli española. En este grupo de filipinos destaca sobre todos ellos Rizal, que tan solo cuenta 21 años. Se matricula en la Facultad de Medicina y simultáneamente en la de Filosofía y Letras, licenciándose en ambas carreras con magníficos resultados. También aprende además idiomas y de tal manera que en un momento dado, este joven, sin haber cumplido aún los 30 años, domina 11 idiomas y conoce hasta 22. Por esta época empieza a escribir su novela Noli me tangere, que alcanzaría un gran éxito. En ella se describe la situación de un pueblo oprimido por la intransigencia y el egoísmo de algunos frailes y la corrupción de los funcionarios españoles. Con motivo de un banquete de homenaje al pintor Luna en el Hotel Inglés de Madrid, Rizal pronuncia un discurso en el que canta su españolismo, brinda por las dos razas nacidas para formar una sola nación en el espíritu. El grupo de estos jóvenes filipinos de Madrid cuenta desde Manila con un intenso apoyo de los núcleos masónicos y anticlericales. Uno de los miembros del movimiento masónico filipino fue el doctor José Rizal, que fue iniciado en España en 1883 en la logia Acacia número 9. Aquí está su retrato con la indumentaria masónica. Rizal fue uno de los responsables de la traída de la masonería a Filipinas y también fue uno de los responsables de la propagación del espíritu de libertad, del espíritu de libertad religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado. Rizal regresa a Filipinas en 1892, en donde organiza la Liga Filipina y se entrevista con las autoridades españolas. La Liga es secreta, sus métodos pacíficos, sus apoyos los grupos masónicos. Al mes de su llegada es deportado a Dapitan, en la isla de Mindanao. El mismo día que se hace pública la deportación de Rizal, el 7 de julio, varios líderes insurgentes de filiación masónica fundan una sociedad secreta que va a ser la clave en el movimiento independentista, el Katipunan. El Katipunan busca abolir la soberanía de España y la presencia. Sus miembros ingresan mediante el pacto de sangre. Firma con la sangre del iniciado del juramento de fidelidad y obediencia ciega. La figura clave del Katipunan es Andrés Bonifacio. En 1893 los Estados Unidos organizan en Chicago un gran certamen, la Exposición Colombina. En el recinto de la exposición se construye la Ciudad Blanca, con sus edificios en el estilo monumental de la arquitectura clásica y ricos pabellones que rinden homenaje a los avances científicos y técnicos.
De acuerdo con Cánovas, la reina María Cristina decide que fuera la infanta Eulalia, que destaca por su juventud, su modernidad y su cultura, la representante real en la exposición. Camino de Chicago, el buque Reina Mercedes hace una escala en La Habana. La infanta se dispone a bajar a tierra sin reparar que su vestido azul y blanco, con una cinta de terciopelo rojo al cuello, conformaban los colores de la bandera revolucionaria cubana. Ante el estupor del capitán del barco, que le ruega que se cambiara de ropa, la infanta exclamó: ¿Pero qué quieren ustedes? ¿Que baje a tierra vestida de rojo y amarillo? ¿Porque esos son los colores de España? Cuando vuelve a Madrid, informa a la reina sobre la situación de Cuba. Era demasiado tarde para evitar la emancipación cubana. La isla estaba a unas horas de la democracia formidable que yo había apreciado en los Estados Unidos. A Cuba llegaba la semilla traída por todos los vientos. Un pueblo inteligente, rico y trabajador no iba a estar siempre sometido para ser explotado. Lo mejor que haríamos con Cuba sería venderla a los Estados Unidos o a los mismos cubanos. El 27 de julio de 1893 se produce la quiebra de la bolsa en Wall Street. Los Estados Unidos se encuentran de pleno entre los países afectados por la onda internacional de depresión económica que recorre el mundo en ese año. Aparecen ejércitos de parados y largas marchas de protesta hacia Washington. En Madrid, un ministro del gabinete que preside Sagasta, Antonio Maura, propone un plan de autonomía para Cuba. Se constituye un consejo de administración, 24 miembros en Cuba y 17 en Puerto Rico, unos electos y otros de derecho. El proyecto de reforma de la administración local en Cuba, en 1893, venía a significar algo así como un germen de administración autonómica, siempre bastante limitada, pero que en todo caso configuraba a Cuba como una especie de diputación única y en la que, aunque el gobernador general sería nombrado por España, habría una cierta representación de los intereses locales. Lo que sucede es que este proyecto nunca pudo llegar a triunfar, sobre todo por la existencia de un grupo de presión en la política española que influía tanto en el Partido Conservador como en el liberal. La paradoja es que Maura, siendo liberal, tuvo como enemigos no solo a los conservadores del tipo de Romero Robledo y de Cánovas, sino también a los propios liberales. Incluso un subsecretario de la presidencia, es decir, un cargo muy importante, dimitió para poderse enfrentar con las Cortes, en las Cortes con Maura. Y como consecuencia de ello, el proyecto se vio arruinado. Maura desde entonces guardó una pésima impresión de la política española y especialmente el presidente del gobierno de Sagasta, y de ahí derivó su posición crítica con respecto a la política española. La geoestrategia mundial está cambiando rápidamente. Los sucesos se multiplican y se suceden con rapidez y en diversas partes del mundo. Los países se verán pues obligados a actuar con decisión y con poca pérdida de tiempo. Esto obligará a tener unas flotas distintas de las que se tenían hasta este momento. En concreto, se necesitarán flotas poderosas para poder hacer valer el poder de las naciones. Se necesitarán flotas rápidas para poder llegar con prontitud al lugar donde los sucesos hayan estallado. Y se necesitarán flotas autónomas para poder llegar lo más lejos posible. A mediados de la década de 1890, el ranking mundial de las flotas de guerra es lo siguiente. En primer lugar, con gran diferencia sobre las demás, Inglaterra. A continuación, Francia, Rusia, Alemania, Italia, Estados Unidos, el Japón, España y Austria. Parece evidente que el principio de que quien controle los mares controlará el mundo es más cierto que nunca. En 1887 España cuenta con un programa de construcciones que por razones económicas, tecnológicas y de gestión no llega a realizarse debidamente. El símbolo del nuevo poder naval a partir de ahora va a ser el acorazado.
El único acorazado de aquella época que se conserva en la actualidad es el Olimpia, anclado aquí, en el puerto de Filadelfia. El Olimpia fue un ejemplo de la nueva escuadra. Construido en San Francisco en 1893, fue el buque insignia de la escuadra del almirante Dewey en el Pacífico y participó en la batalla de Cavite. Hace 100 años que este barco entró en combate en la batalla de Cavite en la bahía de Manila. En la actualidad, un grupo de amantes de la historia naval utilizamos el Olimpia, el único buque que sobrevive de la guerra hispanoamericana, para reconstruir y recrear cómo era la vida a bordo en los buques americanos. One, two. Green, 2,100 yards, third vessel on the line. Ready, fire. Ready, fire. En los días de la vela, las flotas de guerra no tenían ningún problema de autonomía. Podían navegar miles de millas y en el mar durante semanas y meses. Pero ahora, al final del siglo XIX, estamos en la época del carbón y del vapor. Los buques de guerra consumían cientos y a veces miles de toneladas de carbón solo para ir de un sitio a otro. Se hace absolutamente imprescindible el contar a lo largo de las rutas marítimas con puestos llamados de carboneo, donde los buques de guerra pudieran aprovisionarse de tan codiciado material para su funcionamiento. Así pues, todas las naciones establecen a lo largo de esas rutas comerciales marítimas una serie de puntos en los cuales poder aprovisionarse. Para ello se valen de alianzas, tratados, usan sus territorios coloniales, establecen acuerdos con otros países para poder seguir manteniendo vivo esto que ha sido venido a llamarse la sangre de la flota, el carbón. La política arancelaria española hace de las Antillas un mercado reservado para los productos de la metrópoli. El proteccionismo produce un desequilibrio extremo a favor de España y en contra de los Estados Unidos. La reacción de estos fue la ley McKinley, por la que se declaraban cerradas las puertas al azúcar y al tabaco cubano si España no modificaba sus normas arancelarias en la isla. España tuvo que pactar. La debilidad internacional del gobierno de Madrid se vio enseguida. Al poco tuvo que autorizar el libre comercio de Cuba con los poderosos Estados Unidos. El nuevo viraje comercial supondría a la larga la exclusión del mercado cubano de los industriales catalanes. Era el principio del fin. La pérdida del control económico sobre la isla iba a acarrear enseguida la pérdida del control político de Cuba. En 1894, José Martí establece el llamado Plan Fernandina, llamado así por el puerto del mismo nombre en Florida, que tiene como objetivo trasladar 1000 hombres con su armamento a Cuba. El gobierno norteamericano retiene los barcos impidiendo la salida y confisca la carga de 800 rifles y 600.000 cartuchos. A pesar del fracaso y la pérdida que significaba, confirma a Martí como cabeza de la rebelión por su capacidad organizativa y recaudatoria de medios financieros. Agentes de la Pinkerton, específicamente Byron Connors, habían seguido desde cerca a Martí, lo que condujo al descubrimiento del Plan Fernandina. Tengo aquí un periódico de la época que narra algunos de los sucesos.
Los preparativos de la expedición fueron descubiertos hace tiempo por los agentes de la agencia Pinkerton al servicio del gobierno español. Este corresponsal ha descubierto que la agencia Pinkerton dispone de una unidad especial, encabezada por Byron Connors, dedicada a espiar las actividades de los separatistas cubanos. Las armas confiscadas por las autoridades federales bajo las leyes de la neutralidad se devolverán a los cubanos tan pronto como se demuestren que son los dueños legítimos. Superado el fracaso del plan Fernandina y confirmado en su liderazgo, Martí vuelve a la pelea. De su puño y letra, redacta un documento autorizando el levantamiento en Cuba. Con una plumilla como esta, José Martí, el 29 de enero de 1895, escribió la orden del levantamiento, se la entregó a su secretario Gonzalo de Quesada con instrucciones de que fuera a Tampa, y en Tampa se la entregara a Fernando Figueredo Socarrás. Él llevó ese mensaje a su fábrica de tabacos, que se llamaba la fábrica de Fernández o Ayorán. Allí cogieron tabaco, escogiendo una hoja que tenía una mancha. En ese puro con la mancha iba la orden del alzamiento y tenían que entregárselo a Juan Gualberto Gómez. Se elaboraron otros 3 puros idénticos a los que tenían la mancha. Entonces esos 4 puros se le dieron a Gonzalo de Quesada, que los llevó a Cayo Hueso y se los entregó a Miguel Ángel Duque de Estrada, allí indicándole: el puro importante es el que lleva la mancha en la hoja, entrégaselo a Juan Gualberto Gómez. Habiendo cortado el puro que traía la mancha, sin cortar el mensaje, fue abriendo la orden firmada por José Martí, Enrique Collazo y Maguía Rodríguez, donde le daba la orden del alzamiento, que empezara la guerra del 95 en la última quincena de febrero de ese año. El 24 de febrero de 1895 se produce cerca de Santiago de Cuba el llamado Grito de Baire, que marca el comienzo de la rebelión armada. La insurrección es abortada en Occidente, no tiene repercusión en la región central y sí encuentra eco en Oriente. Las noticias del desencadenamiento del alzamiento llegan a España. La impresión en la península es la de un vago temor a otra guerra chiquita. Se piensa que se trata de un conflicto con arreglo. En el Senado, Sagasta pronuncia una de las frases que quedarán como emblemáticas de la guerra. Puedo afirmar, y afirmo desde esta tribuna, que España defenderá Cuba hasta la última peseta y hasta la última gota de sangre del último español. La invasión se pone en marcha. Maceo y sus hombres ponen rumbo a la costa occidental de Cuba. El 29 de marzo consiguen desembarcar sigilosamente en las playas de Baracoa. Deben imaginarse ustedes en estas olas encrespadas, en aquella madrugada de un 1 de abril de 1895, cuando un grupo de cubanos, bajo el mando de Antonio Maceo, general de generales, Flor Corombé, general José Maceo, llegaron en la madrugada del 1 de abril de 1895 en esta misma playa y en este mismo sitio donde nos encontramos. Recuerdo ahora, entre otras cosas, aquella anécdota que contara uno de sus expedicionarios, Manuel Granda. Habíamos tenido fortuna, habíamos tenido honor, porque es la goleta que se acababa de embarrancar entre 4 a 5 de la madrugada. Y ahora tenemos patria, el suelo, nuestro suelo,
nuestra tierra, nuestros árboles, nuestra vida. Esa fue la impresión imperecedera para aquella expedición, la primera de su tipo en la Gran Guerra del 95. Desde la playa, los hombres de Maceo se internan en la isla. Enseguida tiene lugar el primer encuentro con tropas españolas y se produce el primer combate que marca el inicio de la Guerra del 95. Estamos en uno de los monumentos históricos que rememoran las guerras por la independencia en Baracoa, Cuba. Aquí, con la efigie del general Maceo y escoltado por estos dos cañones, se recuerda el primer combate acontecido horas más tarde de su desembarco por Playa de Oaba. Aquí se van a producir las dos primeras muertes, sangre derramada española, de los 80.000 soldados españoles que en las guerras por la independencia cayeron en tierras cubanas. Es por esto que Maceo y sus expedicionarios marcan en este sitio algo significativo para los combates y las luchas en la guerra del 95. 12 días después de la llegada de Maceo a Baracoa, en una pequeña goleta, Martí y Máximo Gómez desembarcan por la noche, después de remar 3 millas bajo un fuerte temporal en este pedregoso lugar llamado Playitas. Gómez, muy emocionado, se arrodilla y besa tierra cubana. Yo puedo decir, sin lugar a dudas, que esta playa representa para nosotros los cubanos un hito, una significación, una grandeza. Estamos en Playa de Cajobao, Cuba. A mediados de abril llega de nuevo a Cuba como capitán general de la isla Martínez Campos. Cánovas había designado a Martínez Campos, la figura de más prestigio en el ejército español, por su experiencia anterior en la Guerra de los 10 años y sus probadas dotes de soldado y negociador. En La Habana es recibido entre aclamaciones y vítores. El general, para conocer por sí mismo la situación, recorre la isla. Su impresión es negativa. El conflicto era más grave de lo que había pensado. Martí, Gómez y Maceo conciertan un encuentro. Desde tiempo atrás, las relaciones entre ellos habían sufrido altibajos. Las discrepancias de fondo giran en torno al papel y primacía de lo militar y lo civil. Maceo tiene su propia idea de lo que debe ser el gobierno. Una junta de los generales con mando y una secretaría general. La patria, pues, que es la que cree y sostiene el ejército, queda así como mera secretaria del ejército. Comprendo que debo quitarme de encima la falsa reputación de que soy un defensor de salón de las trabas hostiles al movimiento militar. Es deber mío impedir, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Con nuestra sangre estamos cegando la anexión a ese norte brutal que nos desprecia. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Y mi onda es la de David, con el brío de la revolución que hemos levantado ante el desorden, la desgana y la mala paga del ejército novicio español. Finalmente, en el Consejo de Jefes, se le reconoce a Martí como delegado del Partido Revolucionario
y se decide nombrarle mayor general del Ejército Libertador. Martí no era un hombre de guerra, esa es la gran contradicción. Él habló de la guerra humanitaria, de manera necesaria, humanitaria y breve. No era un hombre de guerra. Yo no veo muchos casos en la historia, apenas veo, me pongo a revisar la historia, de un poeta, de un intelectual profundo, de un pensador que habló de las figuras principales de la historia universal que se conocían entonces, que habló de ciencia, que habló de arte, que habló de educación, de un maestro también, que dijo, y me dice maestro que es hacerme creador, es algo realmente excepcional. Y cuando llegó el momento de la batalla, hay quien incluso ha dicho que Martí se suicidó, eso yo no creo nada de eso. Pero es que el Martí no era un guerrero y consideró que era necesario pelear. El 15 de mayo, Martí y Gómez llegan a Dos Ríos. Cuatro días después, el coronel español Jiménez de Sandoval, con 500 hombres, ataca. Gómez le ordena a Martí que permanezca en la retaguardia, pero Martí, de pronto, se ha adelantado a todos en su caballo regalado por José Maceo. Suena una descarga y Martí cae del caballo. En uno de sus bolsillos, un soldado encontró un libro, Vida de Cicerón. En el encuentro de Dos Ríos quedan en tierra 18 cubanos muertos, entre ellos el cuerpo de José Martí. En un ataúd hecho con cajones y sobre unas parihuelas llega a Santiago de Cuba el 27 de mayo. Se hace la identificación formal del cadáver y se lleva al cementerio con séquito de tropas. Allí, al darle tierra, el coronel Jiménez de Sandoval pronuncia las siguientes palabras. Señores, cuando pelean hombres de hidalga condición como nosotros, desaparecen odios y rencores. Nadie que se sienta inspirado de nobles sentimientos debe ver en estos yertos despojos un enemigo. Los militares españoles luchan hasta morir. No tienen consideración para el despido y honores para los muertos. En el capítulo siguiente veremos cómo el general Martínez Campos será sustituido por Baylor, quien pondrá en práctica una política más agresiva. Su plan de reconcentraciones será aprovechado por la prensa y la opinión pública para atacar duramente a España. Las tropas de Baylor conseguirán abatir a Antonio Maceo, el general más carismático de los cubanos. Mientras, en el pueblo de Cascorro, Eloy Gonzalo llevará a cabo una de las gestas más emblemáticas de toda la guerra. En Estados Unidos, McKinley será proclamado presidente. John Long y Teddy Roosevelt, partidarios de crear una gran escuadra, se mostrarán como los apóstoles del naciente imperialismo americano. En el archipiélago filipino, Aguinaldo extenderá la insurrección. El general Polavieja sustituirá a Blanco y Rizal será ejecutado. De Cádiz seguirán saliendo tropas para Cuba. El número de soldados en la isla era ya de 200.000.